Dios les continúe bendiciendo, mis amados en Cristo. Gracias al Señor, les estamos compartiendo el devocional número 47 de la carta a los Romanos. Continuando con el capítulo 7, hoy les tenemos un breve análisis de los versos 9 al 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pecado que mora en mí, tercera parte. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En estos versos se reafirman los principios que hemos venido estudiando hasta ahora. Al ser un israelita celoso de la ley, que guardaba las costumbres de su pueblo, Pablo creía que vivía, mas sin embargo, era un muerto en vida, porque a pesar de ser un legalista al 100%, vivía sin la ley, en el sentido de que él realmente no había comprendido la naturaleza espiritual de la ley, que condenaba todo pensamiento del corazón que se desviaba de la perfecta voluntad de Dios. Al llegar a la comprensión de la ley verdadera, el apóstol entendió cuán nulo era su legalismo, y el pecado cobró vida en él, revelándose y excitándose la podredumbre moral del ser interno del hombre caído. Ahora, debido a este profundo conocimiento de la ley, el apóstol exclamó: «Y yo morí», pues por vez primera él comprendió su condición perdida. Pablo murió en el sentido de que debido al pecado, estaba separado de Dios y la ley lo expuso a la ira del Eterno. No obstante a esto, Pablo se esforzó por proteger su enseñanza frente a posibles malentendidos propensos al antinomianismo, resaltando que el verdadero criminal del hombre era el pecado y no la ley en sí, puesto que el mandamiento es santo, justo y bueno, como dice él en el verso 12. Si el hombre fuese inocente y viviera en una perfecta obediencia, el mandamiento habría obrado para vida. Pero contrario a esto, frente al hombre caído, la ley no solo revela y condena el pecado, sino que lo hace atractivo por el hecho mismo de la prohibición. De manera que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, engañó a Saulo y le mató espiritualmente hablando, porque la ley condena a muerte al pecador. Debido a que el lenguaje de Pablo no es fácil de entender, como dijo Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, verso 16, tenemos que concentrarnos en el sentido general del pasaje a la luz del contexto total y de las demás enseñanzas del apóstol sobre los temas de pecado, ley, condenación, muerte, la carne, la identificación del creyente con la muerte y la resurrección de Cristo, y el hombre nuevo y el hombre viejo. En el verso 13, Pablo se adelanta a lo que pudo haber sido una posible objeción. ¿Cómo puede lo bueno llegar a ser medio de muerte? Su respuesta fue una ratificación del pensamiento ya expuesto, pero usando otras palabras. Es el pecado el que mata, pero al mismo tiempo se revela, se anima y llega a ser sobremanera pecaminoso, por la operación que sobre él obra la santa ley de Dios. Finalmente, en el verso 14, Pablo dice que la ley es espiritual,
porque ésta no solo ordena las acciones externas de la vida, sino que escudriña los pensamientos más profundos del corazón. La experiencia de Pablo debe hacer evidente esta verdad para todos nosotros, es decir, el hecho de que el pecado obra sobre la carne, que aquí equivale a la naturaleza caída adámica. Los desastrosos resultados que hemos visto surgir de este hecho se personifican en Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.